El tema que voy a compartir con ustedes hoy lo he titulado Normas de convivencia. Estas son normas de convivencia estrictamente para discípulos de Jesús, para cristianos, para hijos e hijas de Dios. Pero lógicamente que si se aplican por fuera de la fe cristiana pueden dar grandes resultados. Recordemos que el amor perfecto debe reinar en los corazones de todos los que somos discípulos del Señor Jesús. Si realmente nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, somos verdaderamente hijos e hijas de Dios y tenemos el potencial para amarnos unos a otros con la misma calidad de amor con que Cristo nos ama. Juan 13, 34 al 35. Pero ya vimos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19, que entre los discípulos de Cristo se van a presentar dificultades en sus relaciones de convivencia. Cuando comenzamos a relacionarnos directamente con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nos tropezamos con defectos de carácter que todavía no han sido transformados por Cristo. Es ahí donde necesitamos recordar que es necesario que se den pleitos, divisiones, malos comportamientos entre nosotros para que descubramos quienes pasamos la prueba exitosamente y quienes son reprobados en Cristo, para caer bajo el juicio misericordioso de Dios en esta tierra. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 34. Dios ha hecho arreglos de manera perfecta para que todos los llamados a ser auténticos servidores de Cristo, por el conocimiento que tenemos de Él a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que así nos hemos hecho hijos e hijas de Dios, de manera consciente, de manera deliberada, de manera responsable. Y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, siguiendo todas las instrucciones de su palabra. Dios ha hecho ya todos los arreglos necesarios para que tú y yo, contra viento y marea, pase lo que pase, entremos al cielo, a su presencia después de la muerte. Todos los que conocemos el Evangelio de Cristo por las Sagradas Escrituras y nos esforzamos por seguirlo a Él, tenemos la salvación ya asegurada de parte de nuestro Dios y una salvación gratuita, por gracia, pura gratuidad de Dios. Una salvación que Dios mismo cuida si aún nosotros la llegáramos a descuidar. Por eso algunos que atentan contra el perfecto amor de sus hermanos, cometiendo injusticias contra otros, dañando la unidad y el vínculo de la paz, terminan enfermándose físicamente, debilitándose como si les diera COVID-19. Y algunos por tardarse tanto en reflexionar, examinar sus relaciones con sus hermanos miembros del cuerpo de Cristo, por tardar tanto para arrepentirse, reconocer y pedir perdón, hasta se mueren. Por tardarse tanto, nos enfermamos, nos debilitamos.
gravemente y hasta morimos. Esto sucede porque Dios nos quebranta la salud, nos da en la parte que más nos duele con el propósito de hacernos caer en la cuenta, despertar nuestra conciencia de pecado contra nuestros hermanos y contra Él, porque nos quiere salvar a toda costa. Si nos estamos examinando constantemente y reconociéramos oportunamente nuestras injusticias contra nuestros hermanos, Dios no tendría que intervenir en nuestras vidas para juicio aquí en la tierra. Pero siendo juzgados y castigados por el Señor, no vamos a ser condenados después de la muerte. Esa es la buena noticia. Porque para los más duros de corazón, los más torpes y tardos para entender y reconocer, Dios ha preparado, aunque sea en el último momento, en nuestro lecho de muerte, ha preparado que hagamos venir con nosotros a los que les hicimos tanto daño y no quisimos reconciliarnos. Si nos hubiéramos reconciliado con ellos estando aliviados nosotros y bendecidos por Dios, no hubiera sido necesario haber pasado por un quebrantamiento tan duro por el que Dios hace pasar a sus hijos y a sus hijas para llevarnos al arrepentimiento, a la reflexión, a la conversión, a la reconciliación con nuestros hermanos y con Él antes de partir de esta vida a la eternidad. Pero fiel es Dios, quien nos los suscitó para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, que ya lo estudiamos en los secretos de Dios. Todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman, para provecho espiritual de los que le aman, para que finalmente lleguemos a tener el carácter de Cristo, a ser su misma imagen, a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a hablar como Cristo, a obrar como Cristo. Y eso es lo que Dios hace para cuidar de nosotros. Entonces Dios permite que vengan males, desgracias, sufrimientos, problemas, aflicciones contra nosotros. Y si somos tan testarudos, tan torpes, tan tontos, tan ciegos, tan duros de corazón, tan difíciles para reflexionar, para caer en la cuenta, para despertar la conciencia, entonces nos viene una enfermedad de esas bien graves, que nos da bien duro, que nos humilla, que nos golpea, que nos vuelve nada, hasta que vueltos nada, un guiñapo, ahí en un lecho de muerte. Hacemos que vengan las personas a quienes necesitamos pedirles perdón de todo corazón. Ese es el amor de Dios. Para que evitemos esta situación de sufrimiento extrema, el Señor nos hace advertencias, nos da enseñanzas prácticas y nos instruye qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Veamos una instrucción en Mateo 5, 21 al 26. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, esto lo está enseñando Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Qué dijo Moisés? No maten. Pues si alguien mata a otro, será llevado a juicio y recibirá el castigo que merece según la ley. Pues el que asesinaba a otro, lo asesinaban a él. El que le sacaba un ojo al otro, lo sacaban a él. Sí, el que le quitaba un diente en una pelea, también se lo quitaban a él después de llevarlo a juicio y se demostraba la culpabilidad, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo, Jesús, les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Notemos entonces que acá lo puse en negrita, las negritas son mías. Cualquiera que se enoje
con otro, tendrá que ir a juicio. El enojo surge después de una furia, de una irritación, después de una cólera explosiva. Aquí está claro. Cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Enojarse. Enojarse no es una actitud natural del ser humano. Airarse sí. Airarse, irritarse, ponerse furioso. Eso lo hace la adrenalina y la noradrenalina en el organismo. Y Dios instaló esta sustancia para proteger al ser humano, para que sobreviviera en los momentos de peligro frente a los animales. Pero el enojo ya es una decisión que el ser humano toma en su corazón. Quedarse enojado es quedarse enfadado. Quedarse enfadado, enojado, es anotarle una falta a quien te falló, a quien te hizo algo malo o injusto. Se la apuntas, se la anotas. En tu corazón la guardas con una emoción de rabia, de ira, a veces de venganza, de amargura, de dolor. A eso se le llama rencor, aborrecer, odiar en la Biblia. Y propiamente guardar rencor, más literalmente. Eso no lo debe hacer un cristiano, porque el cristiano no guarda rencor, porque lo que hay en el corazón del cristiano es amor, amor de Dios, amor de Cristo. Y ese amor que está en el corazón del cristiano cubre las faltas del otro, pasa por alto la ofensa que el otro le hizo y no insiste en ella. Quizás lo irrite en un momento. Cuando el otro te ofende, en el momento impulsivamente reaccionas con irritación, con furia. Pero pasado ese primer momento, recapacitas, reflexionas y tranquilo, tranquila, no pasó nada entre nosotros. Tú no insistes en la falta del otro. Ya acuérdense que lo hemos venido mirando en Proverbios 27, 4 y 5. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. De modo que si ofendemos a otro con un insulto, no con la palabra de Dios, pues si se tratara de ofender a otro, Jesús, yo creo que uno de los seres humanos que más ha ofendido a los seres humanos es Jesús. A los de su tiempo y a los de este tiempo. Jesús ofendió al sumo sacerdote judío, pero Jesús no le pidió perdón. Ofendió a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, los trató incluso de hipócritas abiertamente, de sepulcros blanqueados. A Herodes, el rey, lo trató de zorra. Eso está en los evangelios, amigos. Eso es un insulto. Un insulto desde la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba, hería, ofendía, le sacaba chispas y rabia a los maestros, a los dirigentes religiosos que no estaban por escuchar la verdad de Dios, la palabra de Dios, que no amaban a Dios, solo se amaban a ellos mismos, a su institución religiosa, como lo hacen muchas iglesias cristianas, muchos ministros de muchas iglesias cristianas, solo aman su iglesia, su institución y la defienden a capa y espada, pero no defienden así las leyes de Cristo.
De modo que cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Esto es, queridos amigos, Santiago capítulo 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende cuando habla, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El autorrefrenamiento es otra característica del amor de Dios. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 13. La primera característica, longanimidad. El amor es longánime. Es esa paciencia que tenemos. El discípulo de Cristo con los demás discípulos. Nos autorrefrenamos y no castigamos con celeridad. Tenemos autocontrol, control de nuestros impulsos, control de la ira. Nos airamos, pero no pecamos. Como dice Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te quedes enojado todo el día. No des lugar al diablo. Se te mete un demonio adentro por estar resentido con tu esposo, con tu esposa, con tu mejor amigo, con la persona que te preside en la comunidad de discípulos de Cristo. Así es de que es mejor que si te irritas y la persona te dijo algo ofensivo, es mejor que te calmes y que pidas la paz de Cristo, el gozo del Señor, el amor de Dios, y que no insistas en la falta. Pasa por alto la ofensa, porque el amor tiene la característica de sufrirlo todo. El amor todo lo sufre. Y sufrirlo todo es, recuerda, estego, que es cubrir la falta que el otro te ha cometido. Ahora, si el otro te ha ofendido con la palabra o con las cosas de Dios, no hay justicia para que estés enojado, enojada. Te falta tener mansedumbre y humildad para recibir la palabra de Dios, escrita o de boca de tu hermano o tu hermana que te preside en la fe. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Igual suerte van a correr los otros dos anteriores. Maldecir es decir mal. ¿Sí? Hablarle al otro de manera hiriente, de manera ofensiva. Desearle cosas malas. Renegar contra el otro. El que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Realmente las maldiciones son magia negra. Los hechiceros y hechiceras, los brujos, las brujas, para hacerle un daño a cualquier ser humano, usan siempre maldiciones. Ellos envían demonios sobre la persona a quien le quieren hacer daño, a quien le ha contratado para hacerle ese trabajo, a alguien a quien quiere dañar, a la suegra, a la nuera. Eso sucede con mucha frecuencia. A una mujer que se metió con el esposo tuyo, a un vecino, a alguien que le va mejor que a ti en los negocios y sientes envidia y vas donde un brujo, una bruja, para que le aleje la clientela al vecino, y lo que hace el brujo o la bruja es maldecir el negocio del vecino. Maldecir a tu suegra, maldecir a tu cuñada, maldecir a esa mujer que se metió en tu hogar. Eso es magia negra. Los cristianos no usamos magia negra. Los cristianos no maldecimos a nadie. Se lo merezca o no se lo merezca, el cristiano no maldice a nadie. Porque el que maldice se va al infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, y recuerda, sí, alguien que está enojado contigo fue porque le hiciste algo malo, le cometiste algo malo, cometiste una injusticia contra esa persona. Ya te recuerdo, ¿quién más que Jesús
hizo enojar a todos sus contradictores en ese tiempo. ¿Y a quiénes hizo enojar Jesús? A todos los representantes de Dios en la tierra, a los ministros de Dios, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los judíos que creyeron en él. Cuando les enseñaba y les predicaba, muchos se sentían ofendidos porque Jesús no se cuidaba de nadie y le decía la verdad a todo el mundo y le enseñaba la verdad de Dios. Jesús vino a acabar con las mentiras de las instituciones religiosas que representan a Dios en la tierra, a combatirlas, a enfrentarlas, a denunciar todas esas instituciones religiosas que le dan más importancia a sus dogmas institucionales que a las mismas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. Entonces, mucha gente puede enojarse contigo porque tú estudias la Biblia, porque oras, porque buscas de Dios, porque ya no sales con tus amigos a rumbear, a parrandear y se enojan contigo. Tu familia está enojada contigo porque buscas de Dios. ¿Sí? Porque rompiste con el pecado. Incluso porque bloqueaste a una persona. Yo he tenido que bloquear personas. He tenido que bloquear personas en los chats. Personas malas, perversas, pervertidas. Y las he tenido que bloquear y varias veces. Y vuelven y consiguen otra vez, compran otra tarjetica. Y me vuelven a escribir. Y las he tenido que bloquear. Porque es gente mala, malvada. Y me odian. Y me odian porque enseño la palabra de Dios. Como está escrito, soy radical con las enseñanzas de Cristo. Deja la ofrenda delante del altar si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, de acuerdo con la ley de Dios, y esa persona tiene la razón. No entregue la ofrenda todavía, déjala ahí. ¿Sí? Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Dios no recibirá tu ofrenda, mi ofrenda, tu diezmo, mi diezmo. Dios no lo aceptará. Si no está reconciliado, reconciliada con esa persona. Debes estar reconciliado, reconciliada. Perdonar de todo corazón cuando te ofendieron. Y pedir perdón de todo corazón cuando ofendiste. Y luego lleva la ofrenda. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Igualmente, te pasará a ti y a mí si somos acusados de cometer un pecado contra alguien. Si hemos cometido un pecado, una maldad, una injusticia. Y es una injusticia que ante la ley de Dios estamos cometiendo. Lo mejor que podemos hacer es reconciliarnos pronto con esa persona mientras estamos con él, con ella en esta tierra, en esta vida. ¿Por qué dejar lo que podemos hacer hoy con la bendición, con las bendiciones de Dios, con la prosperidad, con la salud que Dios nos da? ¿Por qué dejarlo para después de que nos llegue una enfermedad bien grave, que nos tire a la cama? Una enfermedad bien grave
que se haga terminal y a vueltos nada, debilitados en el lecho de muerte, mandar a llamar a fulano, a Perano, Peranita. Todos conocemos historias de esas, porque esa persona que tenía el corazón tan duro, que era tan altiva, tan orgullosa, Dios la quebrantó a través de esa enfermedad, la humilló a través de esa enfermedad. Y ya vemos a esa persona tan altiva, tan altanera, tan grosera, tan arrogante, tan orgullosa, tan vanidosa, humilde, con una mirada pura, limpia, sana, santa, y se muere en ese lecho, amando a todos, amando perfectamente. En ese estado se siente cualquier leve ofensa que le hayamos hecho a cualquier persona, como cuando una persona tiene gripa, que no tolera una corriente de aire porque ahí mismo estornuda. Así le pasa a la persona que está debilitada completamente en un lecho de muerte. Cualquier ofensa, por leve que haya cometido, la siente y manda a llamar a cualquier persona que quiere estar en paz, y desde allí se convierte en un ser amoroso, perfectamente amoroso. Todos conocemos esas historias. Bendito sea Dios. Que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y que podamos hacer las paces con todas las personas antes de llegar a una situación de esas. Y si llegamos a una situación de esas, que no sea por castigo de Dios, por quebrantamiento de Dios, sino porque Dios nos puso a prueba nuestra fe hasta la hora de partir a su gloria eterna. Amados amigos, deseo que esta enseñanza de los secretos de Dios haya edificado sus vidas como ha edificado la mía. Les amo en Cristo. Que tengan una feliz noche.